Hola a todos, continuamos de nuevo en nuestro curso de aplicación web en la parte de catálogos. En el video anterior hicimos la personalización de la vista index. Hoy vamos a hacer la personalización de la vista edit. Entonces nos vamos a ir ahora al Solution Explorer, siempre en la carpeta vista y siempre en la carpeta unidad, y ahí tenemos las vistas que habíamos comenzado a trabajar ayer, como es el index, pero hoy vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con el edit. Entonces se van a edit, que tiene la extensión CSHTML, que indica que es un programa en Razor. Entonces le damos doble clic a edit. Vamos a trabajar más o menos similar a como trabajamos en el video anterior. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar la aplicación para que se nos muestre en el navegador la vista. Aquí va a ocurrir un error, y el error que ocurre es porque esa vista necesita que se le pase un parámetro a la acción de editar. Entonces nos vamos a ir aquí arriba, asumiendo por ejemplo que nosotros ya teníamos un registro y que el ID de ese registro era el número 1. Entonces nosotros podemos pasarle como parámetro el número 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte de la dirección que se encuentra aquí arriba, donde dice localhost, donde escribimos todo esto, vamos a hacer el cambio. Ahora, es muy probable que tal vez el 1 no lo tengamos. Entonces yo agrego pleca 1. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se acuerdan bien, nosotros hicimos una eliminación del registro del departamento de computación y después lo cambiamos por carrera, coordinación de carreras. Entonces el ID obviamente cambió, así que vamos a probar con el número 2. Damos un enter y ahí sí funcionó. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a personalizar un poco esto. Una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar todo lo que está en inglés a español, en este caso edit, y lo mismo ocurre en el save de salvar y el back to list. Entonces regresamos a nuestra vista, hacemos lo mismo, le damos un control F y vamos a buscar la palabra edit. Entonces lo vamos a observar que edit se encuentra en esta posición, pero recuerden bien, solo vamos a cambiar el edit de aquello que signifique rótulo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos algo que implique un método o la terminación de una palabra, etcétera, etcétera, nosotros no vamos a hacer ningún cambio, como en el caso que está ocurriendo acá. No debemos de cambiar esto. Entonces me bajo una línea, presiono F3 y me va a llevar a la siguiente palabra que coincide. Y observen que la siguiente palabra que coincide está en un viewback title. El viewback no es más que un objeto temporal, pero vamos a hablar de él un poco más adelante, cuando estemos trabajando con modificaciones mucho más grandes. Pero en primera les digo que el viewback es un objeto temporal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a llamar, en vez de edit, le vamos a decir edición, para que aparezca la palabra edición. Luego presiono F3 otra vez, me manda al siguiente edit que encuentra y veo que está en un H2, significa que es un rótulo. Por lo tanto, cambio la palabra edit por la palabra edición. Entonces ya tengo edición. Bien, la otra palabra en inglés, porque asumo que ya no hay más, la otra palabra en inglés es save, del verbo guardar. Entonces le vamos a dar un control F y le vamos a decir busque la palabra save. Entonces aquí tenemos el rótulo save, que es está en inglés y este rotulito, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente mandar a cambiar el rótulo. Entonces dice, el value es 6. Pues para nosotros ya el value no será 6, sino que será guardar. Una vez que terminamos eso, según en la vista, 6 solo aparece una vez. Entonces vamos a buscar ahora back to list. Entonces simplemente control F y busco back. Y que vamos a ver, vamos a encontrarnos que aquí está la palabra back to list. Y entonces le vamos a decir aquí, en vez de back to list,
que significa regresar a la lista, puedo ponerla en español o en español el significado o simplemente regresar. Puedo poner de esta manera, ¿ya? Y para que se entienda que es al índice, porque recuerden que yo puedo estar en la vista de detalle y la vista de detalle me manda el edit y el regresar tiene que ir al índice, no a la vista de detalle de nuevo. Entonces le voy a poner regresar a la lista. Y con eso ya tengo la traducción del significado. Doy un control S, me regreso a mi navegador, vuelvo a dar F5 para refrescarlo y lo único que tengo que hacer es esperar que me haga el cambio respectivo. Obviamente, como dijimos antes, la primera vez dilata un poco. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? Ahora ocurre que ya tengo edición como rótulo, la palabra unidad abajo, pude haberlo quitado o no, eso ya es disponibilidad mía o idea mía. Fíjense bien que el botón ya dice guardar. Observen también que ya ahora dice regresar a la lista en vez de lo que decía en inglés del back to list. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, los rótulos, por ejemplo, yo puedo dejar esto así como está y decir, por ejemplo, código de unidad, descripción de unidad. Pero asumamos que yo quiero cambiar eso y que solo diga código acá y que solo diga descripción aquí. Pero lo quiero hacer de tal forma que este rótulo cambie en todos los campos, las vistas donde se utilice ese campo. En el Solution Explorer nos vamos a buscar la carpeta Models. Abrimos la carpeta Models y luego buscamos la clase unidad, que es la clase en la cual se basó para la generación de la vista que acabamos de hacer junto con el controlador en el video anterior. Entonces buscamos unidad y le damos doble clic. Una vez que hicimos esto, nos abre el archivo de clase y en el archivo de clase vamos a poder ver los datos de annotation que existían antes, como el key, como los string length y todo eso. Entonces vamos a agregar al código, ¿verdad?, otra anotación. Vamos a buscar entonces la que dice public código. Acá está. Entonces a esta le vamos a poner una anotación más, pero damos un enter para bajarlo, ya que la anotación tiene que ir encima. Entonces aquí ponemos display, que es la anotación que vamos a utilizar para cambiar el nombre que se va a desplegar. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro del paréntesis utilizamos el parámetro name o name, pues. Y después de eso, entre comillas dobles, vamos a escribir el nombre que queremos que aparezca. En este caso le voy a llamar código. Una vez que ya escribimos el nombre que nosotros queremos que aparezca, entonces vamos a hacer lo mismo con el campo de las descripciones. Nos vamos a esta descripción, bajamos también un enter y volvemos a poner una etiqueta display. Abrimos y cerramos paréntesis para que no se nos olvide y adentro utilizamos name otra vez igual a perdón, ya estaba el igual, y le ponemos aquí entre doble comillas la palabra descripción. Vamos a poner con acento, descripción. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es que él va a desplegar en lugar del nombre del campo el nombre que nosotros le estamos diciendo. Le damos entonces aquí control S o compilamos. En este caso, ¿por qué tengo que recompilar? Porque tengo que recompilar porque estoy alterando un archivo CS, que es un archivo de C# que es a su vez un lenguaje de servidor. Entonces tenemos que recompilar. En mi caso presiono F6, me regreso al navegador de nuevo y presiono F5 para refrescar y espero a que me haga el cambio. Puede dilatar un poco, cada vez que se hace de esta manera recompilando puede durar un poco, entonces vamos a esperar a que nos lo recargue. Esperamos.
Aquí está. Entonces, si ustedes observan ahora, ya tenemos la palabra código y tenemos la palabra descripción. Eso es lo que siempre va a aparecer en los rótulos. Miren lo bonito de esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo aquí regresar a la lista y me voy a la tabla normal, ¿verdad? Y pido el detalle, la vista detalle nosotros no le hemos tocado. Sin embargo, ya sufrió la modificación. Aparece ahora código y descripción. ¿Se observaron bien? Entonces, si yo voy a regresarme al edit, si yo mantengo esos cambios desde la annotation de la clase, entonces él me lo va a hacer en todos los lugares, en toda la vista donde yo haga referencia a ese campo. Claro que yo puedo anular eso. Yo puedo hacer, por ejemplo, que en una vista determinada no salga código, sino que salga otra palabra, o que en vez de descripción salga nombre, etcétera, etcétera. Es decir, mientras yo no anule esa conducta, él se comporta de esa forma. Bien, ya casi tenemos todo completo. Solo falta un pequeño detalle en el edit. ¿Cuál es? Que cuando yo edito no tengo por qué tocar la llave, como en el caso que miran aquí. Puedo tocar la llave. Eso no lo debo de hacer. Solo debería poder tocar las descripciones. Es decir, la llave tiene que mantenerse de solo lectura. Para hacer eso hay que hacer un pequeño truquito. Entonces, en la vista hay una línea que tiene la palabra hidden, que quiere decir ocultar en inglés. Esta línea que está aquí, lo que hace, voy a maximizar un poco para que lo puedan ver bien. Esta línea lo que hace es simplemente ocultar el campo ID, que es el que está trabajando en este momento. Entonces eso es lo que él hace. A ver, déjenme ver. Empleados igual a new. No, 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 no. Nada que ver esto, muchachos. Disculpen, nada que ver. Le vamos a dar control F y voy a buscar la palabra hidden. Y vamos a ver, no la tengo. Lo que sucede, ya sé por qué. Lo que sucede es que lo que tengo abierto aquí es el archivo de desechar, o sea, no es el archivo de proyecto. Entonces cerramos, vamos a ver, cerramos este archivo CS y ahora sí, estando en la vista del edit, voy a dar un control F y busco la palabra hidden. Entonces, en la palabra hidden van a ver, por ejemplo, que se encuentra esta línea y dice @html hidden for. Cuando se usa la palabra for al final significa que voy a usar el modelo que pasé como dato. Entonces, en este caso me está diciendo @hidden for y entonces me dice en el objeto model que fue el que yo pasé, entonces búsqueme por favor el campo ID y me lo oculta. Entonces, esto hace que cuando no se despliega un elemento del modelo dentro de la vista, o sea, permanece oculto, y no nos deja de solo lectura, es decir, no me deja tocarlo, no me deja almacenarlo, pero me deja el objeto intacto. ¿Qué pasa si yo no hago este hidden ID? Explotaría al momento de grabar porque me mandaría a decir que el objeto es inválido porque él está esperando de que yo haga algún tipo de movimiento con todos los campos que tiene el modelo. Entonces yo lo voy a ocultar. Como yo no quiero que me toquen el código, tengo que hacer dos pasos. Hacer esta misma línea, voy a copiarla y la voy a poner debajo y le voy a decir que me va a ocultar el código. Pero entonces borro la palabra ID y le digo punto y me tendría entonces que aparecer el código de la unidad. Como lo ven ahí. Esto hará que el código de la unidad sea intocable, o sea, sea de solo lectura para el objeto. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo que hacer lo mismo, pero para la vista, para que se vea en la vista. Entonces, o sea, el usuario final no lo debe tocar, en la interfaz no se debe tocar, entonces hay que hacer el segundo paso. Lo repito, lo que acabo de hacer es para que el objeto no sufra ningún cambio interno. Ahora lo que yo voy a hacer es impedir que el usuario toque la cajita del código, porque aunque yo lo tengo oculto, le estoy mostrando la caja del código.
Entonces le doy otra vez control F y voy a buscar código y veamos lo que encuentro. Van a ver, el primero que me va a salir es una etiqueta label. Vamos a ver, correcto. Es una etiqueta label que lo que hace simplemente es pintarme el nombre o el rótulo del objeto. Por eso es que se utiliza el @html label for. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un HTML label for, lo que hace es que él va a pintar como etiqueta, en este caso, el nombre del campo que está haciendo referencia, como model, código de unidad. Pero si yo en el data annotation puse que el display era el código, entonces lo que va a hacer es pintar la anotación, que en este caso es el código, y por eso lo hace de manera automática. Más adelante van a ver que cuando hay otra sintaxis también que se llama HTML label, no lleva la palabra for. Cuando no lleva la palabra for significa que el label es una etiqueta común y corriente y yo soy quien tengo que definir cuál es el objeto. Pero en este momento no me interesa esa etiqueta. La que sí me interesa es el edit for. Entonces buscamos @html edit for y nos vamos al final de la línea. En el final de la línea van a ver ustedes que hay un @class como los que utilizamos ayer, y en el @class aparece que la clase es de un control de formulario. Entonces, como nosotros vamos a agregar al final, ponemos una coma después de la comilla para indicar que hay otra propiedad que voy a usar, y la propiedad se llama disabled. Y en disabled le voy a decir que es igual a, y entre comillas voy a escribir disabled de nuevo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es convirtiendo la cajita edit for en una cajita de solo lectura. Voy a dar un control S, me regreso al explorador, doy F5 y esperamos que nos cargue la página. Una vez que nos carga la página, pueden ver ahora que ya no es editable el código. Simplemente me aparece el mouse con la bolita indicando que no lo puedo tocar. Pero en la parte de la descripción sí, ahí sí puedo tocar sin problema. Como observarán, es bastante sencillo. Ocultar el campo primero y después mandarlo a desactivar en el editor for. Bien, hasta aquí llegamos en este pequeño video de cómo personalizar la parte que tiene que ver con el edit. Si ustedes observan, ya la parte que tiene que ver con el detalle, como que ya no es necesario que yo les haga un video para eso, porque prácticamente ya lo tocamos. Van a ver, si yo me voy ahora a la parte que tiene que ver con detalle, aquí le doy detalle, ya tiene la parte que tiene que ver con la codificación, y lo único que me va a tocar hacer es hacer lo mismo de ir a buscar la palabra details, de ir a buscar la palabra back to list y simplemente volverla en español. Podemos hacerlo aquí rápidamente, solo para no hacer otro video para esa parte. Nos vamos de nuevo al Solution Explorer, nos vamos de regreso aquí, vamos a ver a la parte de, en vez de edit ahora, nos vamos a ir a la parte de details que está arriba. Entonces aquí está details, y en el detalle lo único que tengo que hacer es buscar las palabras en inglés. Entonces control F, busco detalle, y en el detalle hacemos lo mismito que hicimos en el otro. Ustedes observan bien, simplemente es un back con el título, y en vez de que diga detalle le voy a decir que me diga detalles, ¿verdad? Entonces, ¿qué más me hace falta cambiar? Fijémonos en la parte que dice back to list. Entonces me voy acá y busco el back y simplemente cambio el back to list por regresar a la lista. Cambio y digo ahora regresar a la lista, y ahí está. Doy un control S, me voy a mi vista, le doy un F5
y como pueden ver me va a hacer el cambio respectivo sin ningún problema. Vamos a ver, ahí está, regresar a la lista, arriba está la edición, ahí está unidad, y como el campo lo cambiamos en el data annotation, entonces ya tengo el código, ya tengo la descripción. Como todo esto es rótulo y nada puede ser tocado, no tengo nada más que hacer ahí. Entonces, para no hacer más largo el video, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya personalizamos el edit y personalizamos el detalle también. En el próximo videito que hagamos, tal vez terminamos con el eliminar y vamos a hacer que esto se desplace un poco más hacia el centro y para que ustedes le den un atractivo mucho mayor, ya que se mira todo como congestionado hacia un lado. Va a ser pequeñas instrucciones, ya que el embellecimiento es muy bueno que ustedes lo practiquen. Para ver más cuestiones de cómo adornar los HTML usando el Bootstrap, pueden ir a la página oficial de él. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva.